Carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 11, verso número 1. Primera de Corintios. Cuando lo tenga puede alabar a nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. ¿Ya estamos? Amén. Dice así la palabra del Señor, lo leemos todos juntos. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Otra vez, vamos a leerlo más fuerte. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos al Señor en oración. Señor Jesucristo, Padre Celestial, en esta preciosa mañana, mi Dios, le queremos dar gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad que nos da de alabar su nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor, por mi hermano pastor, que él llevó la primera parte de esta actividad, mi Dios, tanto de las ofrendas, las acciones de gracias, mi Dios, esa disposición que él tuvo, Padre Celestial, de llevarnos, Señor Jesucristo, a adorarle y a exaltarle el día de hoy, Señor. El día de hoy, Señor, también nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, Señor, todo nuestro ser, mi Dios, está dispuesto, mi Dios, para escuchar su bendita palabra, Señor Jesús. Bendiga a cada uno de nosotros, Padre Celestial. Quita de nuestra mente, Señor, toda distracción que hay en ese lugar, mi Dios. Quita de nuestras vidas, Señor Jesucristo, todo espíritu contrario a su palabra, Padre Celestial, que impida, mi Dios, que no prestemos atención a su bendita palabra, Señor. Bendiga ese último de sus siervos, Señor, que usted me dé palabras de aliento, Señor, que usted me dé, mi Dios, esas palabras, Señor Jesucristo, que su iglesia necesita, Padre Celestial. Quite de mis labios, Señor, toda palabra torpe, mi Dios, y toda palabra contraria a su palabra, Señor Jesús. Retírala en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Tomen su lugar, hermanos. Dios les pague por esa reverencia. La palabra imitadores o imitar tiene dos significados griegos. El primero es mimetai y el otro es mimetes, de los cuyos se refieren a alguien que copia las palabras o la conducta de otros. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo: sed imitadores de mí. Y yo quiero preguntar, ¿cómo era el apóstol Pablo? ¿Qué era lo que hacía el apóstol Pablo para que dijera: imítenme a mí, imiten mis acciones como yo imito las de Cristo? Como yo hago las cosas que hacía Cristo. Para que yo hable, para que ustedes hablen las cosas que ha hablado Cristo. Ahora, ¿a qué se refieren estas dos palabras? Porque son juntas por separado. En el contexto de la palabra mimetes, da como significado a imitar a Dios. Y en el contexto de la palabra mimetai, da como significado a imitar a otros líderes o a otras personas. Yo le quiero preguntar algo: ¿habrá personas de las cuales nosotros podemos imitar o hacer las cosas que ellas hacen? Tanto para bien como para mal. Y no es de extrañarse, hermano, que la palabra de Dios, nuestro hermano apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 1, no lo busque, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Que estamos hablando de la palabra mimetes. Y aquí mismo en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 16 dice: por tanto os ruego que me imitéis. Qué vara tan alta Dios nuestro hermano apóstol Pablo nos puso, ¿verdad? Imitarlo a él e imitar a Dios. Y a veces es difícil. Y el mensaje que traigo el día de hoy, hermanos, lleva por título: Cristianos dejando huella. Cristianos dejando huella.
El apóstol Pablo dejó huellas. Nuestro Señor Jesucristo dejó huellas. Huellas y pisadas que tenemos que seguir. En la traducción lenguaje actual, hermano, aquí en la misma carta que acabamos de leer, hermanos, el apóstol Pablo nos da una palabra aún más comprometedora. Dice la traducción actual, en la traducción lenguaje actual dice: así que sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. ¿Y cuál fue el ejemplo que dejó nuestro Señor Jesucristo? Su santidad, el poder que tenía para hablar, la compasión, la misericordia. Esos ejemplos nosotros tenemos que seguir al pie de la letra y incluso hasta las pisadas. Seguir las huellas de alguien, hermano, es tan complicado. ¿Sabe por qué? Porque hay quienes dejan tanto buenas huellas como malas huellas. Es muy complicado. Si yo le pregunto: oiga, las huellas que ha dejado fulanito de tal, ¿usted las seguiría? Si ustedes lo conocen, uno puede decir: sí, yo las puedo seguir sin problemas porque me ha mostrado quién es. Y otros pueden decir: no las voy a seguir porque me ha mostrado quién es. Y si nosotros leemos toda la Biblia completa, hay hombres y mujeres que dejaron tanto buenas huellas como malas huellas. Dejaron huellas para bien y para mal. Ahora yo les quiero preguntar a cada uno de ustedes: ¿qué tan buenas huellas hemos dejado hasta estos momentos? ¿Qué tan ejemplares han sido esas huellas? No sé, contéstele a usted. Porque quiere que le diga algo, hermano. Algunas personas, al único Cristo que verán, seremos nosotros. El único evangelio que pueden leer o que podrán leer serán nuestras acciones. Y el único milagro el cual ellos puedan creer serán nuestras vidas. ¿Sí me doy a entender? Todo lo que hagamos, hermano, está a la vista de todos. De todos, sin excepciones. Y hermano, qué triste es que la gente que conozcamos o la gente que nosotros conocemos nos diga: ¿sabes qué? Este está dejando malas huellas. No, mira cómo se comporta. No, qué bárbaro. Y se dice que es cristiano. Y se dice que va a una iglesia cristiana. Y dice que Dios es amor y que Dios perdona, y no puede hacer nada de lo que Dios hace. Lo que Él dice de que mira, te invita a la iglesia. No. Hermanos, qué vergüenza. Qué vergüenza que nosotros estemos predicando la palabra de Dios, pero nosotros no demostremos lo que la palabra de Dios nos está predicando a nosotros. Es por eso, hermano, que el mensaje de esta mañana lo ocuparemos para eso. Para hacernos la siguiente pregunta: ¿están dejando en nuestras vidas las huellas necesarias para que otros las sigan? Paz de Cristo. Amén. Hermano, y lo único que Dios pide de nosotros es que no nos mezclemos con los demás, sino que sobresalgamos de los demás. Ahora, no me malinterprete esto. El sobresalir no quiere decir de que yo sí sirvo, tú no sirves para nada. No.
No es decir de que yo estoy en un rango más alto y tú eres una chichincle. No. A lo que me quiero dar a entender de sobresalir es que seamos diferentes a los demás. Es que nosotros mostremos el ejemplo para dejar buenas huellas y puedan decir: yo voy a seguir las huellas que dejó él. Hay 4 áreas, hermanos, de las cuales tenemos que dejar buenas huellas, muy buenas huellas, para poder ser de provecho para los demás. Y en estas 4 áreas yo las considero de las más importantes. Y el primero es dejando huella en el trabajo. Dejando huella en el trabajo. En el trabajo secular. ¿Cuántos son buenos empleados? No me contesten. Acompáñenme ahí en el libro de Hechos, capítulo 4, verso número 13. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén, gloria a Dios. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4, versículo número 13. ¿Nuevo Testamento? Así Sí. es, del Nuevo Testamento. Cuando lo tenga puede alabar a nuestro Dios. Amén. Amén. Hechos capítulo 4, verso 13. Dice así la palabra del Señor: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Ahí están las primeras huellas. Ahora, ¿quiere que le cuente más o menos cómo es esa escena, ese pasaje? Está Pedro y Juan caminando hacia una iglesia que se llamaba La Hermosa. Iban caminando y había una persona ahí que no podía caminar. Era una persona que era coja. Y este hombre estaba mendigando una monedita por el amor de Dios, una monedita por el amor de Dios. Y iban pasando esos 2 hombres y se le quedan mirando y como dice, y le dicen: una monedita que le sobre. Y Pedro y Juan les dijo: míranos, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, y levántate en el nombre de Jesucristo. El trabajo de los apóstoles en ese tiempo, hermano, era de mucho riesgo. Y le voy a decir por qué: porque todo ese pueblo todavía en ese tiempo eran perseguidos y eran azotados, los mataban, los metían a la cárcel, mas sin embargo el trabajo de ellos nunca fue en vano. Y este hombre se levanta y empieza a regocijarse y empieza a alabar a Dios y empieza a caminar, y la gente se maravillaba. La gente se decía: ¿cómo pueden ellos sanar a los cojos? ¿Cómo pueden ellos sanar a un ciego? Hermano, era su trabajo. Hermano, no era porque no tenían nada que hacer, era su trabajo. Pero los religiosos se dieron cuenta y dijeron: no, esto no puede ser permitido. No, eso es pecado. No sé en qué nombre estén haciendo todo esto, pero eso no es correcto. Y los llamaron a hablar ante el concilio y les dijeron: ¿en qué nombre estás haciendo esto? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué sanaste a una persona en mal estado de salud? ¿Por qué lo hace? Dice el verso 14, dice: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos,
no podían decir nada en contra. ¿Y sabe por qué no podían decir nada en contra? Porque había muchos testigos. Y porque ellos, esos testigos, vieron el poder y la maravilla que Dios hizo en aquel hombre. ¿Todo por qué? Porque estos apóstoles, estos trabajadores, siguieron las huellas del trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Sin importar, hermano, sin importar las consecuencias que ellos iban a recibir. Y si seguimos leyendo en el versículo 15, a estos apóstoles les dijo, ¿saben qué? Salgan del concilio, ahorita les hablamos. Y empiezan a discutir entre ellos, ¿y cómo le vamos a hacer para castigarlos? ¿Cómo los vamos a castigar? Porque el pueblo, si los castigamos, el pueblo va a estar en nuestra contra. Y casi nos van a apedrear. Y eso es lo que dice en el verso 16. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque señal es manifiesta. Y no podemos negar los hechos. Ahora sí que valga la redundancia. Los hechos que hicieron estos hombres en Jerusalén. Y parafraseando más, y por decir palabras más, los regresaron al concilio y prácticamente les dijeron, ¿saben qué? Los perdonamos, pero dejen de hacer esto. Y Pedro y Juan, con esa valentía, en el verso 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Como diciendo, no nos importa, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Porque preciso, el trabajo no es en vano. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, en nuestros trabajos realmente estamos dejando buenas huellas? ¿O qué tipo de huellas estamos dejando en nuestro trabajo? ¿En su trabajo saben que va a una iglesia cristiana? ¿En su trabajo sabe que es cristiano? Hermano, cuando uno entra a un nuevo trabajo, no sé si se ha fijado en las solicitudes de empleo que hay un apartado donde dice religión. ¿Y cuántos lo dejan en blanco? Qué bueno que nadie lo deje en blanco. Y uno presenta esa solicitud de empleo a donde uno va a buscar trabajo y el patrón o el entrevistador le dice, ¿con que eres cristiano? Sí, soy cristiano. Pues vamos a ver si es cierto. La primera semana todo bien, uno empieza a cantar, qué lindo es mi Cristo, recibe toda la gloria. ¿Y qué dicen los demás compañeros? Mira este loco. Sigue pasando el tiempo, un mes, 2 meses, y uno todavía sigue ahí aferrado. Llegan los ataques del enemigo. Uy, tú, aleluyita, cristianito, hermanito. Vente, vamos a uno de los lugares prohibidos. No, es que yo soy cristiano y no puedo acercarme a esos lugares. ¡Qué bueno! Cristianos dejando huella en el trabajo. Pero ¿qué pasa cuando aquel individuo se empieza a enredar en esas cosas? Y porque los compañeros de trabajo son bárbaros. No te pasa nada si te despejas un rato. Mira, vas mucho tiempo a la iglesia, te enfocas mucho en el trabajo, te enfocas mucho en tu familia. También el cuerpo necesita distraerse. Y uno que dice, bueno, pues sí es cierto. Dice la palabra de Dios que poca levadura leuda toda la masa. Uno se enreda con ellos y ¿qué dicen los compañeros? No, que muy cristianito pues. No que muy aleluya, no que muy gloria a Dios, no que muy santito. Mira lo que acabas de hacer.
todo por no defender tu trabajo espiritual, todo por seguir mis juegos. Ah, mira lo que... Bendito sea Dios por los que aguantan en el trabajo. Sí, amén. Que Dios los bendiga. Bendito sea Dios por los que trabajan en una empresa. Porque, hermanos, es complicado dejar huellas en el trabajo. A lo mejor puede decir, para un hombre no hay tanto problema en cuestión de la vestimenta, pues un pantalón y camisa, pero hermanos, la carne es débil. A lo mejor para las hermanas es un poquito más complicado por la vestimenta. Uy, y esa pañoleta que tienes ahí en la cabeza, como ¿por qué la tienes? Uy, mira esas faldas hasta las rodillas. Ay, no, qué incómodo. Eres mujer, necesitas liberarte, la liberación femenina. ¿Y qué dice uno? El que está realmente afirmado en las cosas de Dios, yo no voy a caer en tus enredos. Porque yo sé a quién sirvo. Yo sé a quién estoy siguiendo. Paz de Cristo. Amén. Ahora, supongamos que por alguna razón nosotros renunciamos al trabajo. A lo mejor por ambiente laboral, por la economía, o que no nos quieren dar de alta en el seguro. Por alguna razón, la razón que usted quiera. Quiero que reflexionen en las siguientes preguntas. ¿Nos extrañarán el día que cambiemos de trabajo? ¿Nos echarán de menos por algún despido injusto? ¿Nos recordarán por un buen trabajo que hicimos? ¿Nos consultarán una vez que ya no estemos trabajando? ¿Nos buscarán aunque ya no estemos trabajando? Si dejamos malas huellas, no. ¿Qué va a decir el patrón? Ay, qué bueno que ya se fue. No, pésimo trabajador, muy quejumbroso, muy flojo, llega tarde, hace las cosas como quiere, hace las cosas hasta que quiere. Ah, qué bueno. No, y todavía se decía cristiano. No, si los cristianos son así, no contrato a ninguno. Hubo un hermano que dijo, ¿sabe qué? El patrón me dijo que me iba a contratar porque él tuvo un empleado cristiano y se salió y él estaba buscando a alguien que fuera cristiano. Hermano, qué vara tan alta nos están poniendo. Y que Dios bendiga a aquellos hermanos que están en su trabajo, que están dejando buenas huellas. Y les vuelvo a preguntar, ¿estamos dejando buenas huellas, al menos aquí en este punto, en el trabajo? Tengamos cuidado, hermano. Otro de los puntos es dejando huella entre los vecinos. Hay otra cosa complicada. ¿Cuántos hemos tenido vecinos que nos visitan? Varias veces nos han visitado los vecinos. ¿Y cuáles son las pláticas? Chismes. Ay, que mira el vecino la telenovela de Sor Juana de Castilla. Ay, que ya vio que hizo fulanito de tal. No. ¿O es palabra de Dios lo que habla entre sus vecinos? ¿Qué huellas se está dejando con nuestros vecinos? Acompáñame a Filipenses capítulo 4, versículo 5. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Gloria a Dios. ¿Sí está disfrutando la palabra de Dios? Amén. ¿Seguros? Filipenses capítulo número 4, versículo número 5. Dice la palabra del Señor:
vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ahora, ¿quiere que se lo lea en la traducción en lenguaje actual? Ahí le va, déjeme buscarlo. Dice así, dice que todo el mundo se dé cuenta. Que se dé cuenta. No solamente en la iglesia, no solamente en mi familia. Dice que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. Y dice por qué. El Señor Jesús viene pronto. ¿Cuántos somos amables con los vecinos? Pero hermano, hay vecinos que, ay Señor, ¿cómo son delatosos? Que ya hicieron fiesta al lado, enfrente con la música, ruidajo, y uno que dice, ay, que Dios los bendiga. ¿Verdad que no decimos eso realmente? Uno dice, ay, a ver a qué hora se va a callar. Mira la hora que es, son las 12 de la mañana y yo tengo que levantarme temprano para ir a trabajar. ¿Y qué es lo que hace? Va y le toca la puerta a su vecino y le dice, ¡hey! ¡Ya párale, mijo! Mal le van a seguir, le van a seguir. Pero ¿sabe qué es lo malo de eso? Que después entre los otros vecinos van a decir, uy, no, mira, y eso que es cristiano y anda reclamando y ya me echó la policía. Que digo, que también se han considerado también los vecinos, ¿verdad? Pero aquí dice el apóstol Pablo que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables. Ahora, ¿en qué cosas podemos ser buenos? Simplemente en la amabilidad y en ser bueno es, por ejemplo, llegar con el vecino, cruzarnos con el vecino y decirle, vecino, buenas tardes. O, vecino, buenos días, ¿cómo está? ¿Y qué dice uno? ¿Qué te importa? ¿Qué dice uno? Estoy muy bien, gracias a Dios, estoy bendecido. Cuánta amabilidad. Qué bueno es mi vecino. Mira, mi vecino me llevó una pequeña despensita, no la necesitaba, pero qué bonito mi vecino. Y más porque es cristiano. Qué malo sería que los vecinos se dieran cuenta que a lo mejor pasen enfrente de nuestra casa y empieza a escuchar griteríos y empieza a escuchar malas palabras y no. Y luego si todavía se conocen al pastor, pues ahí van de chismoso con el teléfono. Oiga, pastor, ¿sabe qué? Pues uno de sus miembros lo escuché hablando malas palabras, escuchando música del mundo. Y ahí va el pastor, oiga hermanita, me comentaron que usted hizo eso. ¿Y qué dice uno? No, pastor, yo no fui, yo no era. Qué bonitas huellitas estamos dejando, pues. Qué bonitas huellas estamos dejando cuando estamos haciendo cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que ser buenos y que tenemos que ser amables y que todo el mundo se dé cuenta de quiénes somos. Hermanos, vuelvo al principio. El único evangelio que los hombres y las personas van a leer somos nosotros, son nuestras acciones. El milagro que van a ver con sus ojos somos nosotros. La Biblia o la palabra de Dios que ellos van a escuchar somos nosotros. En una ocasión predicaba, hermano, que nosotros tenemos que ser luz, tenemos que mostrar esa luz para la gente. ¿Para qué? Para que nosotros dejemos huella entre los vecinos. Qué vergonzoso sería para el pastor que le pasaran ese dato, esa nota. Y aún en las escuelas. Digo, aprovechando que aquí hay estudiantes.
Qué vergonzoso sería de que a alguien le dijera: oiga señora, ¿sabe qué? Pues en la escuela su hija se hizo la pinta. Ay, oiga señora, pues ¿sabe qué? Pues su hijo pues golpeó a uno de su edad también, y pues lo tenemos aquí en la dirección. Ay, qué huellas se están dejando, mi querido estudiante. Oiga, y usted me ha dicho que ustedes van a una iglesia cristiana. Ay, qué bonitas huellas me está dejando, mi querido estudiante. Paz de Cristo. Amén. ¿Qué tan buenas huellas estamos dejando entre los vecinos? ¿Qué tanto estamos mostrando ejemplo a nuestra comunidad? ¿Por qué nos cuesta trabajo, hermano, ser diferentes a ellos? ¿Por qué cuesta tanto trabajo, hermano, decir yo soy cristiano y mostrar que somos cristianos? ¿Por qué cuesta tanto trabajo, hermano, decir gloria a Dios, aleluya, cuando no estamos demostrándolo realmente? Imagínense que usted se cambia de casa. ¿Usted qué cree que van a pensar los vecinos si dejamos malas huellas? Ay, qué bueno que se fue este vecino. Ay, bendito sea Dios. Ay, ya no vamos a tener problemas. Ay, no, bendito Dios. Pero si dejamos buenas huellas, ¿qué es lo que van a decir? No se nos acercan: oye, no te vayas. No, es que en la renta pues está un poco cara, ya no me acusa. No, mira, yo te presto, yo te ayudo con tanto, pero no te vayas, quédate. No, es que la colonia es muy peligrosa, te mandamos a poner seguridad y nadie va a pasar. No, es que nos extrañará, nos echarán de menos, o se alegrarán. Paz de Cristo. Amén. ¿Cuántos queremos dejar huella en el trabajo? ¿Cuántos queremos dejar huella entre los vecinos? ¿Seguro? Mira, hermano, no se está comprometiendo conmigo, se está comprometiendo con Dios. Otra de las áreas es dejando huella con las amistades. ¿Cuántos tenemos verdaderos amigos? Amén. Y para ustedes, ¿qué es un buen amigo? En las buenas y en las malas. Alguien que te llama la atención no para hacerte sentir mal, sino para que te alinees. Oye, brother, ¿sabes qué? Pues estás fallando en eso, déjame ayudarte. Se dice mucho una frase que el amigo no es el que perjudica, sino el que trata de ayudar. El amigo está siempre en las buenas y en las malas. El amigo siempre está en los momentos alegres y en los momentos difíciles. Está en los momentos de risa y está en los momentos de llanto. Está en los momentos de crisis y está en los momentos de bonanza. Y lo dice Proverbios 17:17. Dice: en todo el tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Siempre están los amigos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo es nuestro amigo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo hasta esos momentos nos ha hablado, nos ha predicado, ha escudriñado nuestros corazones y nos ha reprendido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no quiere que nos vaya mal. Así de simple.
Un amigo es el que ama con todas sus fuerzas. Y nuestro Señor Jesucristo nos amó tanto, hermano, que dio su vida por nosotros. Paz de Cristo. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo como amigo, qué bellas y hermosas huellas nos ha dejado. Evangelio según San Juan, hermano, acompáñenme rápidamente, capítulo 15, verso 13. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso número 13. ¿Ya estamos ahí? Dice así el Señor: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. ¿Por quiénes? ¿Cuántos están dispuestos, con toda honestidad, a dar su vida por su mejor amigo? Dice Ana, gracias a Dios no tengo amigos. Pero si tuviésemos verdaderos amigos, ¿cuántos no daríamos la vida por ellos? Mira, hermano, hace como 5 años, más o menos 5 años y medio me operaron. Y varios amigos de los que no estaban aquí en la ciudad, o de los que estaban aquí en la ciudad pero no podían ir a visitarme por cuestiones laborales, me decían: oye, ¿vas a necesitar que te donemos sangre? Porque yo te lo puedo donar. Hermano, se me erizó la piel. Yo dije, qué gusto da tener amigos así, que hasta ellos dan algo de ellos. Unos me marcaban: oye, ¿cómo estás? Quiero ir a visitarte, dime dónde vives, en un tiempecito que yo tenga. ¡Ah, qué bonito! Qué bonitos son esos amigos que se preocupan, que a lo mejor no todos los días están marque, pero sí procuran: hermano, ¿cómo estás? Amigo, ¿cómo estás? Oye, te siento así, te siento distante, ¿qué te está pasando? Amigo, te siento mal, voy a ir a visitarte a tu casa, no quiero que me digas que no, voy a visitarte a tu casa. Si no me quieres contar, no importa, pero yo sí te quiero dar un abrazo, y con ese abrazo te quiero decir que te amo. Entre hombres y mujeres, no importa el género, entre hombres y mujeres, amigo, te amo, amiga, te amo. Si tú caes el precipicio, yo también voy a caer el precipicio. Si tú te levantas, yo me levanto junto contigo. Pero de esta, juntos vamos a salir. Qué bonitas son esas amistades. Que cuando uno tiene un problema y se acerca: amigo, ¿sabes que tengo esta necesidad? ¿Qué dice el amigo? Mira, no tengo nada, no te puedo ayudar, pero yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Hermano, con eso es más que suficiente. Pero el mal amigo que dice: arréglatelas tú solito, yo tengo mis propios problemas. Sí, te quiero mucho, qué mal que estés pasando por eso, pero mira, no, mientras a mí no me perjudiques, no. De aquí para allá, vámonos. Y que Dios que te bendiga. Paz de Cristo. Amén. ¿Cuántos tenemos verdaderos amigos? Mire, yo de amistades me sobran dedos. Que digo que ya no les he marcado, ¿verdad? Por obvias razones de trabajo, familia, la iglesia. Pero cuando tengo la oportunidad, les marco y les mando mensaje. Amigo, ¿cómo estás? Brian, Axel, ¿cómo estás? Pero
Son contados los amigos que tenemos. Y Jesucristo es el único amigo que ha dado su vida por nosotros, que nos ha amado de tal manera y que está ahí en los momentos de dificultad y de regocijo. Él sí da soluciones. Él no dice, ¿sabes qué? No tengo nada para darte, porque Dios tiene todo para darnos, aunque nosotros le digamos, Señor, no tengo nada, no te preocupes, yo te lo voy a dar porque eres mi amigo, me preocupas. ¿De qué serían capaces nuestros amigos por nosotros? Si nosotros correspondemos con sus acciones, ¿de qué serán capaces nuestros amigos con nosotros? ¿De qué serían capaces? ¿Ustedes de qué serían capaces de hacer por sus amigos? ¿No se quitarían del bocado de su boca por dárselos a ellos? ¿No se quitarían de sus bolsillos el peso que a lo mejor les, entre comillas, les hace falta, pero no les hace falta por dárselos a ellos? ¿Fueran ellos discretos y fieles cuando no estemos presentes? Que por ejemplo uno diga, ¿sabes qué, amigo? Tengo que decirte algo, pero no quiero que se lo cuentes a nadie. Me pasa eso. ¿Serían fieles? ¿Serían discretos? ¿Harían pacto de silencio? ¿Fuéramos de los primeros 3 para ser de los invitados a una de sus reuniones, algún cumpleaños? ¿Nos extrañarían en esas reuniones si no llegáramos a ir? ¿Nos defenderían de ciertas cosas si fuera necesario? Mira, hermano, en una ocasión en la secundaria yo me había metido, hasta apenas se van a dar cuenta mis papás, me había metido en un pequeñito problema que sí llegó a los golpes casi. Y yo tenía un amigo, casualmente, y era secundaria dentro del mismo salón, y me dijo, ¿sabes qué? Si se meten contigo, yo me voy a meter por ti. Yo todo flaquito y así de, ay Señor, ¿y cómo le voy a hacer para poder defenderme? Y llegó ese amigo, que Dios me lo bendiga mucho, que ya tengo mucho tiempo que no platico con él, como 20 años. Y me dice, yo te voy a defender, no tú te preocupes. Y él sí estaba cuadradito, sí estaba fuerte. Hermano, me defendió. De 2 jovencitos. Dije, no sé, ellas se están sobrepasando. Yo todo flaquito y ustedes con experiencia ya de la calle, no, pues oye. Y me defendió este amigo. ¿Nos defenderían realmente? ¿Estamos dejando ahora buenas huellas entre nuestras amistades? ¿Se han preocupado por sus amistades? ¿Para que ellos se preocupen por ustedes? Paz de Cristo. Y en la última área, hermano, es dejando huella en la iglesia. Paz de Cristo. Amén. ¿Cuánto nos hemos preocupado por nuestros hermanos? Amén. ¿Cuántos se han preocupado por nosotros? O sea, no me refiero a familia pastoral, o sea, ¿cuántos se han preocupado, algo general, cuántos se han preocupado por nosotros? No solamente de aquí de esta congregación, sino de otras congregaciones que lo conocen a usted y que usted conoce a los miembros de otras congregaciones. Hubo un hombre, hermano, que dejó buenas huellas en un pueblo.
No solamente en una iglesia, en un pueblo, en una ciudad. Y fue el apóstol Pablo. Después de su conversión, que tuvo el apóstol Pablo, empezó a predicar y a predicar, se refugiaba para que no lo azotaran, para que no lo encarcelaran, lo tuvieran guardado, mientras el apóstol Pablo seguía predicando, seguía preocupándose por la iglesia, seguía preocupándose por los hermanitos que estaban empezando. Y como dice la gente, no todo dura para siempre. Hechos capítulo 20, versos 36 a 38. Alabamos al Señor. Gloria a Dios. Hechos capítulo número 20, verso 36 al 38. Dice así la palabra del Señor. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. El apóstol Pablo ya tenía que hacer sus viajes misioneros, por así decirlo. No todo es para siempre. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo no estaba a gusto con ellos? Claro que estaba a gusto con ellos. ¿Ustedes creen que el pueblo no estaba a gusto con Pablo? Claro que estaba a gusto con Pablo. Pero Pablo tenía una misión, tenía un propósito de parte de Dios, y era evangelizar y mandar cartas a la iglesia de Roma, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Tesalónica, a Corinto. Hermano, tenía que hacer su trabajo. Y esas personas, esas gentes, amaban tanto a Pablo que se echaron sobre su cuello y empezaron a llorar. Yo quiero imaginar que le dijeron: Pablo, por favor, no te vayas, quédate aunque sea 5 minutos más. Es que ya me tengo que ir, tengo que viajar. Pablo se fue de ese lugar no porque les caía mal. Pablo se tenía que ir porque tenía que trabajar. Y pregunto, ¿Pablo dejó buenas huellas? Claro que dejó buenas huellas. Antes de la conversión de Pablo, ¿dejó buenas huellas en su área? Claro que no dejó buenas huellas. Pero en el área de nuestro Señor Jesucristo, allí sí dejó buenas huellas. Padeciendo, pero todavía preocupándose por la iglesia, en cárceles y mandando cartas a las iglesias, con hambre y mandando cartas a las iglesias, en tempestades, en naufragios, porque también nuestro hermano apóstol Pablo sufrió naufragio, sufrió enfermedades, sufrió escasez, hablando de lo económico, mas sin embargo el apóstol Pablo, con sus propias palabras y a lo mejor con el corazón roto, decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué preciosas huellas dejó el apóstol Pablo, y sigue dejando. Cuando uno de los miembros deja buenas huellas en la iglesia y se va, uno le duele y le extraña. Y yo les quiero preguntar aquí entre nos, ¿llorarían algunos hermanos si usted se va de la iglesia? Porque, hermanos, déjenme decirles algo: dejar buenas huellas aquí en la iglesia, hermanos, es complicado, por el testimonio de cada uno de nosotros.
Uno puede decir, ay, el hermanito fulanito, ay, qué bonito era, qué buenas huellas dejó. Y hay otros que dicen, ay, el hermanito, qué bueno que se fue. Reclamaba y reclamaba y reclamaba y no paraba de reclamar, pero ay, qué bueno que se fue este hermanito, paz de Cristo. Siempre llegaba tarde a los cultos, siempre tenía una excusa, casi nunca se presentaba y echaba la culpa de que no le apoyaban en la iglesia de manera económica. Uy, no. Paz de Cristo. Pero los cristianos que dejan huella en la iglesia, buenas huellas, se les llora, se les extraña y se les frecuenta. Y aquí nos atrasamos un poquito más en la amistad. Porque cuando uno deja huellas, buenas huellas en la iglesia, uno se gana la amistad y el respeto y el cariño de ese hermano. ¿Cómo nos recordarán los hermanos el día que ya no estemos aquí? ¿Ha sido suficiente nuestra influencia para poder sacarles una lágrima? ¿Ha sido de provecho para la iglesia, para el evangelio, mi paso en la congregación? ¿Descansarían algunos porque nos hemos ido? ¿Sería irreparable nuestra partida? Ahora, ¿quieren que les haga una confesión? Ustedes han dejado una huella en mí, como iglesia. Y espero yo haberlas dejado también. Ahora, yo les decía hace rato, puede que sea una de las últimas predicaciones. Porque si Dios me presta vida, yo regreso. Yo regreso a Ciudad del Carmen. Y hermanos, de verdad, desde el primer día que los conocí, han dejado una muy grande y hermosa huella en mi corazón. Así como Pablo dejó huella en los hermanos, y los hermanos dejaron huella en el corazón de Pablo, así ustedes han dejado una huella en mi corazón. Y es por eso el mensaje, hermanos. Por eso quise compartir este mensaje. Porque cada huella que ustedes dejen en el camino, hermano, son huellas que van a seguir los que están atrás de nosotros. Tenemos que ser ejemplo, hermano, en el trabajo. Tenemos que ser ejemplo entre los vecinos. Tenemos que ser ejemplo en nuestras amistades. Tenemos que ser ejemplo en la familia, en la iglesia. En todos los ámbitos, en todos los sentidos, tenemos que dejar buenas huellas. Y de todo corazón, espero yo haber dejado aquí una buena huella. Y esa huella que dejaron aquí en mi corazón, me la voy a llevar como recuerdo. Es complicado una separación. Es difícil dejar marcado a alguien por algo que se hizo. El apóstol Pablo tal vez sufrió haberse alejado de los hermanitos por seguir trabajando. Dijo alguien, ¿quién sufre más? ¿El que se queda o el que se va? Porque el que se queda llorando, y el que se va suspirando y llorando a veces. Póngase sobre sus pies.
¿cuántos están dispuestos a dejar buenas huellas en todas las áreas? Entre los vecinos, entre la familia, entre las amistades, en el trabajo, en la iglesia, en la escuela. Y nosotros que hemos escuchado y sabemos de la palabra de Dios, hermano, con mayor razón tenemos que tener ese ejemplo, tenemos que mostrar el ejemplo para que nosotros nos sigan. Hermano, los discípulos y nuestro Señor Jesucristo no seguían al pueblo, el pueblo seguía a ellos. Los pastores que hacen su trabajo, que hacen bien su trabajo, no siguen al pueblo, sino que el pueblo sigue al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es el responsable de la congregación, es el que tiene la mirada fijamente. Y uno puede decir, hermano, es que no ponga la mirada en el hombre. Pero sí, hermano, como es una guía, tenemos que tener la mirada en nuestro pastor. ¿Por qué? Porque él es el ejemplo a seguir. Él es el que nos está dando la comidita, la palabra de Dios, esas vitaminas, esas proteínas. Hermano, tenemos que seguir su ejemplo. Claro, siempre y cuando ese ejemplo sea bueno. Tenemos que tener cuidado, hermano, con nuestras acciones y con nuestras palabras, para poder dejar buenas huellas hacia los demás. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, por esa oportunidad que usted nos da de escuchar su bendita palabra. Gracias, Señor Jesús, porque usted nos ha hablado el día de hoy, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo, porque su presencia, Señor Jesucristo, estuvo en este lugar, Padre Celestial, para poder escuchar su voz, Señor Jesús, una vez más. Gracias, amado Dios, porque usted nos ha dado la oportunidad, mi Dios, de estar siguiendo sus huellas, Señor. Esos rastros, Padre Celestial, esos ejemplos, mi Dios, que usted conforme al tiempo, Padre Celestial, nos ha dejado en nuestras vidas. Queremos pedirle al Señor Jesucristo perdón, Señor Jesucristo, si no hemos dejado esas huellas, Padre Celestial, que se necesitan dejar, Padre Celestial, si han perjudicado, mi Dios, esas huellas, si han sido, Señor Jesucristo, ese alejamiento, Padre Celestial, que nuestro entorno, mi Dios, no ha querido seguir. Le pedimos perdón, Señor Jesucristo, porque no hemos sido fieles, Padre Celestial, a su palabra. Su palabra, Señor Jesucristo, son las huellas más marcadas, Señor Jesucristo, que puedan existir, mi Dios. Son las huellas, Señor Jesucristo, más ejemplares, Padre Celestial, de las cuales, Señor Jesucristo, tenemos que seguir, Señor Jesucristo. Ayúdenos, Señor Jesús, a seguir caminando, Padre Celestial. Ayúdenos, Señor Jesucristo, a seguir perfeccionándonos, Señor Jesucristo. Ayúdenos, Señor Jesucristo, en cada uno de nuestro entorno, Padre Celestial, para poder dejar buenas huellas, Señor. Ayúdenos, Señor Jesucristo, a mejorar nuestra actitud, nuestro entendimiento, nuestro testimonio, Padre Celestial. Todo, Señor Jesucristo, que impida, Señor Jesús, ser ejemplo para todos, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, porque usted ha hablado primeramente a mi vida, Señor, y ha hablado a su congregación, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, por esas huellas, Padre Celestial, que han dejado marcado y tatuado nuestro corazón, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta congregación, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo, por nuestras amistades. Gracias, mi Dios, por esos compañeros de trabajo, Señor, que siguen nuestras buenas huellas. Gracias, Señor, por nuestros vecinos, Padre Celestial, que de igual manera siguen nuestras buenas huellas. Nuestras amistades, Señor, nuestros hermanos en Cristo. Gracias, Padre Celestial. Ayúdenos, Señor Jesús.
Nos despedimos, Padre Celestial, de ese lugar, más no de su presencia, Señor Jesucristo, rogándole y pidiéndole, mi Dios, que usted mande su ángel que acampe alrededor de cada uno de nosotros, Señor, y nos lleve de retorno a nuestros hogares, Señor, de los que vamos lejos como de los que se quedan en este lugar, Señor, o como de los que van cerca, Señor. Ayúdenos, Señor, a regresar a nuestro camino. Así como usted bendijo nuestra salida, Señor, así bendiga nuestra entrada, Padre Celestial. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Bien, hermanos, pues mi deseo es que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. No sé si haya algún anuncio por hacer. Bien, hermanos, pues mi deseo es que el Señor les bendiga, Dios les guarde. Despídase de su hermano y así estamos despedidos.